buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual veremos la primera parte de reglas de derivación. ¿Qué significa eso? Vamos a concentrarnos en ver cómo actúa la derivación frente a las operaciones algebraicas básicas entre funciones, a saber la suma, resta, multiplicación y cociente. Comencemos por la suma. Lo que estamos buscando es ver cómo podemos calcular de una manera mucho más efectiva, o más rápida mejor dicho, la derivada de la suma de dos funciones. Entonces el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, cada una de ellas derivables en x igual a a. Lo que vamos a probar es que la función suma f más g es derivable en x igual a a y vale la siguiente relación. La derivada de f más g en a no es otra cosa que la suma de la derivada de f más la derivada de g. Esto es lo que coloquialmente se conoce como que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Bueno, vamos a concentrarnos en probar este resultado. Tenemos dos hipótesis. Por un lado, que existe la derivada de f en a, es decir, el límite de este cociente incremental asociado a f. Y análogamente, que existe la derivada de g en a, es decir, el límite de este cociente incremental. Aclaremos que cuando se dice que f y g son derivables es porque los límites cada uno existe y vuelve un número finito. Entonces vamos ahora a plantear el límite del cociente incremental de f más g, ¿sí? Es decir, este nuevo límite. Lo que nosotros queremos probar es que este límite existe, es decir, me devuelve un número finito. Bueno, operando un poco con la suma de funciones, obtenemos este primer límite, que es recordar que significaba hacer f más g en x y f más g en a. Luego, reordenando o operando algebraicamente, obtenemos este. Y ahora lo que vamos a hacer es, por una cuestión de practicidad, vamos a considerar en el numerador todo lo que esté asociado con f por un lado y todo lo que esté asociado con g por el otro. Ahora vamos a observar lo siguiente. Dentro del límite, la expresión que teníamos antes la podemos considerar o desglosar de la siguiente forma, como el cociente de f en a y el cociente de g en a. Entonces, lo que ahora nos queda calcular es el límite de la suma de dos cocientes. Entonces estamos tentados a aplicar el álgebra del límite, que lo que hacía que el límite de la suma se separaba como la suma de los límites. Pero para eso necesitamos que esta función tenga límite finito cuando x se va a a y esta otra función tenga límite cuando x se va a a. Pero cada uno de estos términos posee límite porque es lo que teníamos como hipótesis, pues son los cocientes incrementales de f en a y el cociente incremental de g en a. Entonces, por el álgebra del límite lo podemos distribuir en dos límites, este uno y este el otro, y el primero no es otra cosa que la derivada de f en a y el segundo la derivada de g en a. Por lo tanto, hemos probado que la función suma f más g posee derivada en a y esa derivada coincide con la derivada de f en a más la derivada de g en a, que era lo que queríamos probar. Bueno, ahora vamos a ver diferentes ejemplos de cómo opera esta nueva propiedad de la derivada de la suma, pero previo a ello vamos a recordar que en la clase pasada obtuvimos las derivadas de funciones elementales, que las vamos a usar en esta clase de hoy. Bueno, comencemos con el primer ejemplo. Queremos calcular la derivada de la suma de dos funciones, seno de x más x a la séptima. Para poder aplicar la propiedad que vimos recién necesitamos saber que el seno sea derivable, cosa que probamos en la clase pasada, y además en todo R, y que x a la séptima sea derivable. X a la séptima en particular pertenece a la familia x a la alfa, donde alfa sería igual a 7, por lo tanto también es derivable. Entonces la derivada de la suma se puede desglosar o separar como la suma de las derivadas de cada uno de los sumandos. Pero entonces ahora nos concentramos en calcular quién es la derivada del seno, el coseno. ¿Quién es la derivada de x a la 7? Bueno, recordemos que la derivada de x a la alfa se obtenía de la siguiente forma. El exponente descendía y daba alfa veces x a la alfa menos 1. ¿Sí? Entonces nos quedó 7 por x a la 6. Ahora vamos a calcular la derivada de e a la x más el logaritmo de x. De nuevo, como cada una de estas funciones es derivable, es la derivada del primero más la derivada del segundo. Bueno, pero la derivada de e a la x es e a la x y la derivada del logaritmo, ¿quién es? 1 sobre x. Ahora, como tercer ejemplo, vamos a calcular la derivada de la suma de estas dos funciones. La raíz de x más 1 sobre x.
Antes de continuar, veamos que cada una de estas funciones es derivable. ¿Por qué? Porque la raíz de x no es otra cosa que x a la 1 medio, es decir, pertenece a la familia de x al alfa, donde alfa sería 1 medio, y 1 sobre x también pertenece a dicha familia porque sería x a la menos 1, es decir, con potencia menos 1. Entonces, aplicando la regla de la suma, tenemos que es igual a la derivada de la raíz más la derivada de 1 sobre x. Pero bueno, la derivada de la raíz, ¿cuánto da? Pensemos la raíz, como dijimos hace un rato, como x a la 1 medio. Y la derivada de 1 sobre x la pensamos como la potencia de x a la menos 1. Entonces esto nos queda 1 medio por x a la menos 1 medio, que corresponde al haber restado 1 a la potencia 1 medio. Y la derivada de x a la menos 1 queda, el menos 1 baja, el exponente baja, y el nuevo exponente es menos 1 menos 1, es menos 2. Por lo tanto nos quedó esta expresión. Ahora, como ejemplo, vamos a ver cuánto da la derivada de pi más x a la octava. Bueno, acá hay que observar lo siguiente. Pi es derivable, pues es la función constantemente pi. Y x a la octava también es derivable. Por lo tanto, puedo distribuir la suma de la derivada y obtenemos lo siguiente. La derivada de pi es 0 y la derivada de x a la octava es 8 veces x a la séptima. Y por último, podemos ver que si queremos derivar la suma de más de dos funciones, en este caso 4 funciones, se puede hacer iterativamente, es decir, vale la misma propiedad, entonces, siempre que cada una de ellas sea derivable. Entonces nos quedó la derivada de 3, que como es una constante va a ser 0, más la derivada de a la x, más la derivada del logaritmo, más la derivada del coseno. Es decir, la derivada de 3, 0, como dijimos recién. La derivada de a la x, e a la x. La derivada del logaritmo era 1 sobre x y la derivada del coseno era menos 0. Ahora cabe aclarar que con una prueba similar a la de la suma podemos probar lo siguiente, que si dos funciones f(g) son derivables en x igual a a, entonces f menos g, es decir, la función resta, es derivable en x igual a y vale lo siguiente, que la derivada de la resta en a es la resta de las derivadas. Es decir, vale una propiedad análoga en lugar de para la suma, para la resta. Bueno, en esta filmina vamos a ver diferentes ejemplos de la propiedad de la resta, que es análoga a la de la suma, así que lo vamos a hacer no con tanto detalle. Queremos calcular la derivada de esta primera función, que es una resta. Y bueno, lo que vamos a hacer es derivar el primer término menos la derivada del segundo término. La derivada de x es 1 y la derivada de a la x es a la x. A ver, el ejercicio 2 se lo vamos a dejar para que lo lean ustedes. Vamos a concentrarnos en calcular la derivada del seno de x menos el coseno de x. Y bueno, es la derivada del seno menos la derivada del coseno. La derivada del seno, ¿quién era? El coseno. Ahora viene el menos asociado a la resta y ¿quién es la derivada del coseno? Del menos seno. Entonces esto nos quedó igual al coseno de x más el seno de x. Y quedan el ejercicio cuarto y quinto para que lo vayan viendo ustedes, pero solamente estamos haciendo lo mismo. Vamos a aplicar la derivada a una resta, donde cada uno de los elementos de la resta son funciones que ya sabemos que son derivables y conocemos cuánto da su derivada. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco más. Vamos a ver cómo se comporta la derivada frente a un producto por un escalar, es decir, queremos multiplicar una función por un número. Lo que vamos a probar es lo siguiente. Si f es una función derivable en x igual a a, la función k por f es derivable en x igual a y vale la siguiente fórmula, que si queremos derivar el producto por un escalar k por f en a, eso es igual a k por la derivada de f en a. Es decir, coloquialmente lo que uno dice, fíjense que las constantes multiplicativas salen fuera de la derivada, es como que no las toca la derivada. Entonces vamos a probar esta relación. La hipótesis que tenemos es que f es derivable, es decir, existe la derivada de f en a igual al límite del cociente incremental de f en a. Entonces ahora queremos probar que k por f es derivable en a. Bueno, vamos a calcular el límite del cociente incremental de k por f. Bueno, pero por la definición, esto es k veces f de x menos k veces f de a sobre x menos a. Fíjense que el factor k aparece
en común en los términos del numerador, lo podemos sacar factor común y nos quedó esta nueva expresión. Entonces, ahora volviendo, queríamos calcular el límite del cociente incremental de k por f. Pero nos quedaba esta cosa. Por un lado el límite del cociente incremental de f, que sabemos que existe y da la derivada de f en a, multiplicado por k. Pero como este límite existe, el k puede salir afuera y nos quedó k veces la derivada de f en a, que era lo que queríamos probar. A ver, vamos a ver ejemplos de esta propiedad. Por ejemplo, en el primer caso queremos calcular la derivada de la raíz de 2 por el logaritmo de x. Es decir, este sería el que nosotros llamamos k y este sería la función f. Lo que necesitamos saber es que la función f es derivable, pero como el logaritmo es derivable, esto es, la raíz de 2, o el número raíz de 2, sale fuera de la derivada y solamente tengo que derivar el logaritmo. Y obtuvimos, ¿cuánto? La raíz de 2 por la derivada del logaritmo era 1 sobre x. O escrito de otra forma, raíz de 2 dividido x. A ver, veamos este otro ejemplo. Tenemos menos 5, que es una constante, multiplicado por e a la x, todo derivado. Como e a la x es derivable, el menos 5 sale fuera de la derivada y solamente tengo que derivar e a la x. Pero como la derivada de la x es la misma e a la x, obtenemos esto. Vamos a ver cuánto da la derivada de 4 multiplicando el coseno de x. De nuevo, el 4 actúa como k porque es una constante y el coseno de x, perdón, y el coseno de x es lo que sería f. Entonces esto es 4 veces la derivada del coseno. Pero ¿quién era la derivada del coseno? El menos seno. Por lo tanto obtenemos que es menos 4 por el seno de x. A ver, ahora vamos a este ejemplo. Queremos calcular la derivada del seno de 2 por x a la 6. Observemos que el seno de 2 es una constante, es un número que no depende de la variable. Por lo tanto, no es que acá tengo que derivar el seno, sino que lo tengo que ver como una constante multiplicada por una función. Por lo tanto, el seno de 2 sale fuera de la derivada y solamente tengo que derivar x a la sexta. Con la derivada de x a la sexta es 6 veces x a la quinta. Y entonces obtenemos este resultado de la derivada. Y por último vamos a ver la derivada de 9 veces la raíz cúbica de x cuadrado. Esta función, que es la que necesitamos que sea derivable, resulta ser derivable porque pertenece a la familia x a la alfa. Por lo tanto, el 9 lo podemos sacar fuera de la derivada y solamente nos tenemos que concentrar en derivar esta expresión. Pero esta expresión la podemos reescribir como x a la 2 tercios. Y ahora derivarla. Bueno, ¿cuánto da la derivada de x a la 2 tercios? Por la propiedad de la derivada de x a la alfa es 2 tercios, porque el exponente descendió como un factor, multiplicados por x a la cuánto. Y bueno, sería x a la 2 tercios menos 1, que no nos queda otra cosa que menos 1 tercio. Y así obtuvimos la derivada del producto de una función por un escalar. Bueno, pero ahora queremos avanzar un poco más. Lo que queremos hacer es multiplicar dos funciones, las cuales se vayan moviendo respecto a x, no que una sea constante como hicimos antes. Entonces, lo que vamos a probar es lo siguiente. Si f y g son funciones derivables en x igual a a, entonces el producto f por g es derivable en x igual a, y observemos lo siguiente. Que la derivada del producto vale la siguiente relación. Es la derivada de f en a por g en a más f en a por la derivada de g en a. Es decir, voy a observar lo siguiente. La derivada del producto lamentablemente no es análoga a la suma y a la resta que distribuye, sino que tengo que tener en cuenta esta relación para derivar un producto. Es lo que usualmente uno dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, primero vamos a hacer la prueba de esta relación. Entonces, de nuevo, como en toda esta clase, como estamos suponiendo que f y g son derivables en x igual a, tenemos que la derivada de f en a se calcula de esta forma, y existe y es un número finito, y análogamente con la derivada de g en a. Entonces ahora queremos calcular o analizar si tiene derivada la función f por g en a. Entonces consideremos el límite del cociente incremental de f por g en a, que es esta expresión que está acá. Pero ahora, ¿qué significa hacer f por g en x? Y bueno, es f de x por g de x. ¿Y qué significa hacer f por g en a?
es f de a por g de a. Entonces tenemos esta expresión. Lo que vamos a hacer para poder calcular este límite, vamos a sumar y restar en el numerador el término f de a por g de x. ¿Sí? Es decir, agregamos en el numerador, que es lo que acá se encuentra en color rojo, la suma y la resta de f de a por g de x. Fíjense que no estamos variando para nada el límite porque estamos poniendo un 0 en el numerador. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir el denominador en esa suma. Entonces nos quedó el límite de dos cocientes. Por un lado este cociente y por otro lado este otro cociente. Bueno, pero por otro lado podemos ver lo siguiente. Fíjense, el primer cociente tiene g de x como factor común. Entonces lo puedo sacar como factor común en el primer cociente. Y por otro lado, f de a aparece como factor común en el segundo cociente. Entonces, ahora, análogo a lo que hicimos varias veces en esta clase, uno estaría tentado a separar el límite de la suma como la suma de los límites. Pero para eso necesitamos garantizar que cada una de estas expresiones tenga límite. Veamos. La primera expresión, esto es el cociente incremental de f en a. Eso tiene límite porque la función es derivable. ¿Sí? G de x, cuando x tiende a a, deberíamos saber si tiene o no límite para poder separar. Pero bueno, g era derivable en a. En una de las clases anteriores probamos que si una función es derivable, en particular es continua. Entonces, al ser g continua en a, tiene límite. Por lo tanto, esto tiene límite y esto tiene límite. A ver, ahora veamos todo este término. F de a es constante, así que siempre tiene límite. Y por otro lado, esto que nos quedó acá es el cociente incremental de g en a, que tiene límite porque g es derivable. Por lo tanto, podemos separar el límite de esta suma como la suma de dos límites. Por un lado, toda esta expresión, y por otro lado, toda esta expresión. Y ahora, si nos concentramos en cada una de ellas, veamos que nos quedaron. El primer límite, este cociente incremental no es otra cosa que la derivada de f en a, que existe por hipótesis. Y esto, el límite cuando x tiende a de g de x, no es otra cosa que g de a, porque al ser la función derivable, la función g en particular es continua. Y si una función g era continua, el límite cuando x tendía a de g de x tenía que coincidir con su evaluación, que es g de a. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos quedaron. Por un lado es la derivada de f en a por g de a más f de a por la derivada de g en a. Es decir, pudimos probar que la función producto es derivable y vale la relación que propusimos. Ahora vamos a hacer diferentes ejemplos de cómo se aplica la regla del producto. Comencemos por derivar x por e a la x. ¿Sí? La única hipótesis que necesitamos es que cada una de las funciones que aparezcan en el producto sean derivables. X lo es y a la x también. Entonces, la derivada del producto a qué es igual. Y es la derivada de la primera por el segundo sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, pero ¿quién era la derivada de x? 1 por e a la x sin derivar más x sin derivar por la derivada de a la x que es e a la x. Bueno, y se puede reescribir de esta forma. A ver, vamos a concentrarnos en la derivada de este nuevo producto, el ejemplo 2. Bueno, tenemos que derivar x cuadrado, que sabemos que es derivable, por el logaritmo. Entonces, la derivada de este producto es la derivada del primer factor, es decir, la derivada de x cuadrado, por el logaritmo sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo. Bueno, y ahora tenemos que sustituir cada una de las derivadas que van apareciendo. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto era? 2 a la x, multiplicada por el logaritmo, más x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo, que ¿cuánto es? 1 sobre x. Y así sucesivamente. En los ejemplos que siguen, vamos a aplicar la derivada del producto utilizando la fórmula que probamos recién. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada del seno de x por el coseno de x, la derivada de a la x por el coseno de x y la derivada de 4x por el seno de x. Veamos un poco en detalle el último ejemplo. Bueno, por la fórmula que probamos recién, eso sería la derivada de 4x por el seno sin derivar, más la primera función 4 por x sin derivar por la derivada del seno.
Ahora, cuando queremos derivar 4 por x, vamos a tener que usar la propiedad anterior, que era cómo actuaba la derivada frente a la multiplicación por un escalar. El 4 sale fuera de la derivada y solamente tengo que derivar x. Y todo esto multiplicado por el seno, que era la parte sin derivar correspondiente al producto, más 4x por la derivada del seno. Entonces al final nos queda, fíjense, 4. La derivada de x, 1, por eso no se ve, multiplicado por el seno, más 4x por la derivada del seno, que es el coseno. Bueno, ahora la última operación que nos queda para analizar es el cociente, la cual es un poco más compleja la expresión de la derivada y no vamos a hacer la prueba. Las hipótesis son las siguientes. Si f y g son funciones derivables en x igual a a tal que g de a no se anula, entonces la función cociente f dividido g es derivable en x igual a y vale lo siguiente, que la derivada de f dividido g en a es igual a un nuevo cociente que tiene en el numerador la derivada de f por g de a menos f de a por g' en a, dividido g de a al cuadrado. Observemos lo siguiente, que en el numerador no aparece la derivada del producto. Es similar a la derivada del producto, pero hay que tener cuidado porque aparece con un signo menos, por lo tanto hay que ser bastante ordenado. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esta regla del cociente. Vamos a calcular la derivada de la función seno de x dividido x. Bueno, como cada una de estas funciones son derivables, tenemos que aplicar la fórmula del cociente. Es, recuerden, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el denominador sin derivar por la derivada, perdón, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Bueno, entonces, ¿eso a qué es igual? A ver, la derivada del seno era igual al coseno por x sin derivar, menos el seno multiplicado por la derivada de x, que ¿cuánto es? 1, sobre x cuadrado. Bueno, y esto se puede reescribir como de la siguiente forma, x por el coseno de x menos seno de x sobre x cuadrado. Le proponemos como ejercicio para ustedes calcular la derivada de la tangente, donde la tangente no es otra cosa que el cociente entre el seno y el coseno. Bueno, espero que esta clase le haya sido de utilidad y notemos lo siguiente, que aún nos falta calcular cómo se deriva una composición de funciones, que es una operación que no tuvimos en cuenta. La próxima clase vamos a ver cómo podemos obtener una manera efectiva para calcular la derivada de la composición de funciones.